Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Resolución 42 de mayo 5 de 2020, artículo 55. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. De conformidad con lo establecido en el artículo 771 rayado del Estatuto Tributario y los artículos 1, 6, 1, 4, 12 y 1, 6, 1, 4, 13 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables deberá cumplir los siguientes requisitos y condiciones y ser generado de forma física por parte del adquiriente del bien y o servicio, salvo cuando se trate de importación de bienes. Entonces, primer requisito. Primero, estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Segundo, tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Tercero, contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Tratando de contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia, no inscritos en el Registro Único Tributario RUT, el requisito del número de identificación tributaria NIT se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. Cuarto, contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del adquiriente de los bienes y o servicios. Quinto, llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documentos soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Cuando ya se ha reglamentado este requisito, entonces la DIAN se solicitará una autorización y esa información debe ir documentos soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar. En este caso, un ejemplo, autorización numeración de facturación 1876, mayo 25 2020, rango autorizado, prefijo DSNF, número 1 al 2000, vigencia 24 meses. En relación con las especificaciones de la numeración del documento soporte, en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, el adquiriente podrá indicar una numeración propia hasta tanto la DIAN ponga a disposición de las citadas especificaciones a través del servicio informático electrónico. Es decir, hasta tanto no sea reglamentado este requisito de que esta numeración sea autorizada por la DIAN, entonces se puede utilizar una numeración continua establecida por el propio contribuyente. Sexto, tener la descripción específica del bien y o el servicio prestado. En este caso debe ser detallado si es un servicio. Un ejemplo aquí, honorarios por elaboración y presentación de información exógena DIAN, año horario 2019. Si fuera por la compra de bienes, entonces sería 4 muebles tipo secretaria, RFH en madera, bueno, todo bien detallado. Séptimo, detallar el valor total de la operación. En este caso, en este modelo, cuánto es el total. Cuando el adquiriente sea facturado electrónico, el documento de que trata el presente artículo deberá generarse en forma electrónica, atendiendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la DIAN, cumpliendo además de los requisitos señalados en numerales primero al séptimo del presente artículo, lo siguiente. Hace referencia a que cuando el que adquiera estos bienes sea facturado electrónico, debe, aparte de estos 7 requisitos, incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la DIAN. Aquí un ejemplo sería firma del emisor del documento, pero esto hay que esperar que la DIAN reglamente este requisito. Segundo, utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN. Como pueden ver, estamos viendo aquí un modelo que contiene todos los requisitos que establece el artículo 55 de la resolución 42 de mayo 5 de 2020 en cuanto a documentos de soporte en adquisiciones efectuadas no obligadas a facturar. Y aquí hay una información opcional. ¿Cuál es? Si el beneficiario del pago es una persona natural que está prestando un servicio o recibiendo pagos por honorarios y quiere que este valor
le apliquen la exención del 25% como renta exenta por rentas laborales, según el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces debe incluir esta declaración juramentada, que es opcional, si quiere este beneficio, la cual debe decir, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 12416 del decreto IC 25/2016, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad por un término igual o superior a 90 días continuos o discontinuos. Entonces hago énfasis en que esto es opcional. Esto no hace parte del artículo 55 de esta región 42 para que esto sea tomado como costo de deducción o impuestos descontables. Simplemente es para en caso de que el beneficiario del pago quiera que obtener la exención del 25% como rentas laborales, entonces él debe incluir esta leyenda, esta declaración juramentada y lógicamente ir la firma del vendedor o quien presta el servicio. Para los sujetos a que refiere el numeral segundo del artículo 16143 del decreto IC 25/2016 único reglamentario en materia tributaria, será válido el extracto únicamente en relación con las operaciones financieras que realizan las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas integrales, los fondos de empleados, las cajas de compensación y las entidades del Estado que realizan las citadas operaciones. El documento de soporte que trata el presente artículo será válido en los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en Colombia, en cuyo caso serán cumplidos los requisitos establecidos en este artículo. Para la procedencia del impuesto de las ventas IVA descontable, se deberá acreditar adicionalmente que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de impuesto de las ventas de conformidad con el numeral tercero del artículo 437 rayados del Estatuto Tributario y o a título de impuesto de la renta. Este artículo 437 rayados del Estatuto Tributario trata sobre los agentes de retención en el impuesto de las ventas. Y el numeral tercero dice, las personas responsables de impuesto de las ventas IVA que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a los mismos. O sea que en este caso se hace retención en la fuente. ¿Y cuál es sobre ese IVA? Es del 100%. Parágrafo tercero del artículo 55 de la resolución 42 de 2020. Los adquirientes de bienes y o servicios que soporten sus operaciones con el documento previsto en el presente artículo deberán transmitir a la DIAN la información y el contenido del citado documento en los términos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos que establezca con posterioridad la citada entidad. O sea, tenemos que esperar la reglamentación de este artículo para efecto de transmitir la información a la DIAN. Ahora vamos a ver cuáles son los sujetos no obligados a expedir factura de venta y documento equivalente según la resolución 42 de mayo 5 de 2020 de la DIAN. Eso está establecido en el artículo séptimo. Primero, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Para ello es válido el extracto según el artículo 13 de la resolución DIAN 41 de mayo 5 de 2020. Segundo, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. Para ello es válido el extracto según el artículo 13 de la resolución 42, mayo 5.020. Tercero, las personas naturales de que tratan los parágrafos tercero y quinto del artículo 437 del Estatuto Tributario siempre que cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición como no responsable de impuesto a las ventas IVA. Entonces, ¿qué dice el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario? Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Primero, que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Segundo, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. Tercero, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Cuarto, que no sean usuarios aduaneros,
Quinto, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT. Sexto, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año provenientes de actividades grabadas con el impuesto de las ventas IVA no supere la suma de 3.500 VT. Entonces, estos que acabamos de ver son aquellas personas no responsables del IVA que cumplen con estos requisitos y que no están obligados a pedir factura, venta y o documento equivalente. Entonces, cuando hacemos compras a ellos, ya sea por bienes o servicios, entonces debemos, si ellos nos piden factura de venta, que lo pueden hacer en forma opcional con todos los requisitos de ley, entonces tenemos que para soportar los pagos, elaborar el documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a pedir factura de venta o documento equivalente. Cuarto, las personas naturales de que trata el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición para hacernos responsables del impuesto nacional al consumo. Entonces, a estos sujetos no están obligados a pedir factura de venta y documento equivalente. Entonces, ¿qué dice el artículo 512-13 del Estatuto Tributario? No responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. No serán responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que hace referencia al numeral tercero del artículo 512-1 de este estatuto las personas naturales que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. A. Que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. B. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde ejercen su actividad. Para la celebración de operaciones grabadas provenientes de la actividad por cuantía individual e igual o superior a 3.500 VT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto. Entonces, también para este grupo, si llenan los requisitos para no ser responsable del impuesto nacional al consumo, entonces ellos no están obligados a pedir factura de venta y documento equivalente. Quinto, las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades tampoco están obligados a hacer factura de venta y documento equivalente. Sexto, las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades tampoco están obligados a pedir factura de venta y documento equivalente. Séptimo, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto de las ventas IVA que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas entidades en el año anterior o en el año en curso inferiores a 3.500 VT. Dentro de los ingresos brutos no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones ni ganancia ocasional. Octavo, los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Tampoco están obligados a pedir factura de venta y documento equivalente. Cuando los sujetos de que trata el presente artículo opten por expedir factura de venta y documento equivalente, deberán cumplir con los requisitos y condiciones señaladas para cada sistema de facturación y serán considerados sujetos obligados a facturar. Para los sujetos de que trata el numeral 8 de este artículo, el documento soporte que se realicen con prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales corresponderá al documento soporte de que trata el artículo 161412 del decreto de 25.016 y al artículo 55 de esta resolución. Este hace referencia precisamente para este caso, el documento de soporte es documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a pedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 83. Porcentaje máximo que podrá soportarse en factura electrónica de venta para el año 2020. Entonces, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica de venta correspondiente al año grabado 2020 está en el 30%. Según el decreto 1625 de 2016, artículo 16427. Pero este porcentaje aplicará en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2020. No para todo el año porque esta resolución tiene fecha de mayo 5 de 2020 y aparte de ello
se dio plazo hasta noviembre 1 de 2020, que es el plazo máximo para empezar a pedir ya factura electrónica para todos los obligados. Y hasta esa fecha tienen vigencia documentos como el del sistema POS para efectos de aceptar costo de deducciones, de ahí en adelante ya no, y los documentos que ya están preimpresos o numeraciones autorizadas, que no cumplen requisitos de esta resolución 42. Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público.